Hola a todos, hoy os voy a hablar del último paper que ha publicado nuestro equipo en BQB. Es una introducción al panorama global de la educación cuántica a nivel de bachillerato y en este paper hablamos de los retos, oportunidades y propuestas que nuestro equipo ha traído o ha investigado conjuntamente. Bien, primero, la primera pregunta la que tenemos que responder cuando hablamos de ese trabajo es ¿por qué hablamos de educar en cuántica desde el colegio? ¿Por qué para nosotros es algo que es muy importante que los estudiantes a los niveles de bachillerato o secundaria sepan que la cuántica existe? Bien, os voy a introducir un poco a lo que es la computación cuántica y cuándo empezó, cómo empezó y el impacto que ha tenido. Alrededor del 1920 empiezan a hacer lo que hoy conocemos como el concepto y el modelo de la mecánica cuántica. Esto llevó consigo a una reforma y una revolución muy grande a nivel de la tecnología y de la electrónica que conocemos. Una de las cosas más notables que trajo consigo la mecánica cuántica y el modelo de la mecánica cuántica fue la invención de los transistores, que están en todos los aparatos electrónicos con los que trabajamos hoy en día. También trajo consigo el láser, los escáneres en hospitales y alrededor de 1980 empezó a proponerse esta primera idea de un ordenador cuántico. En los ordenadores cuánticos se empezaron a proponer algoritmos que demostraban un avance o una especie de poder que podían tener estos ordenadores cuánticos que nuestros ordenadores clásicos no tienen alrededor de los años 90. Esto vino con el algoritmo de Shor y más tarde el algoritmo de Grover. El primer prototipo funcional de un ordenador cuántico apareció un poquito más tarde, alrededor de los 2000, y hoy en día empezamos a hablar de supremacía cuántica. En el 2019 Google dijo que ya tenía uno de los primeros usos en los cuales un ordenador cuántico demostraba su supremacía o su poder por encima de los ordenadores clásicos, y ha habido varias empresas y varios grupos que han seguido haciendo este tipo de llamadas a el poder de los ordenadores cuánticos en la actualidad. Bien, en la computación cuántica hoy en día está ausente de muchísimos currículos a nivel global. La mayoría de estudiantes en secundaria ni siquiera saben que es algo que existe y la mayoría de las oportunidades para aprender sobre cuántica están muy concentradas en países con altos recursos de investigación a nivel cuántico. Estos suelen ser Estados Unidos, Canadá y partes de Europa. Y esto lleva consigo consecuencias. Primero, estamos formando realmente una élite global cuántica, mientras muchísimos estudiantes que quizá quisiesen participar en este mundo quedan fuera. Y además, los refuerzos y las desigualdades que ya existen en el mundo de la tecnología se están viendo reforzadas y hay muchísimas personas que traerían muchísimo valor y muchísimo poder a la investigación del mundo cuántico, pero que no tienen acceso a este tipo de carreras científicas y tecnológicas. Entonces, nosotros hemos intentado mirar a través del mundo y entender cómo en diferentes países existe esta llamada brecha cuántica. Para empezar, la hemos mirado a diferentes niveles, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. La hemos mirado a nivel de matemáticas, al nivel de la física y al nivel de la informática. Y hemos visto cosas como las que os voy a presentar ahora. Para empezar, por ejemplo, aquí en Sudáfrica, los números complejos ni siquiera aparecen en el currículo de los colegios. Ese concepto matemático ni siquiera se presenta y es increíblemente clave para entender el mundo de la mecánica cuántica. En Estados Unidos muchos colegios ni siquiera ven álgebra lineal ni probabilidad en secundaria y, por ejemplo, en México casi ninguna escuela secundaria ofrece ningún tipo de contenido cuántico. La brecha está ahí, existe, no solo a nivel internacional, pero muchas veces a nivel nacional. Y nuestra misión como una organización es que ayudemos a que la cuántica sea un mundo en el cual haya contenido accesible, contenido verídico que se haya desarrollado por profesionales, y esto a día de hoy no es una realidad y nosotros queremos ayudar a que sea una realidad para estudiantes a nivel de la secundaria y del bachiller. Bien, hablemos un poco de estos tres elementos que hemos estado investigando y que hemos traído juntos en este paper, que son los niveles a los cuales podemos mirar a qué nivel o dónde estamos ahora en el nivel del análisis del currículo global cuántico. Primero,
son las matemáticas. Las matemáticas son, al fin y al cabo, el lenguaje de la computación cuántica. Son completamente necesarias para entrar en el campo. Y hay 3 pilares que son importantes en el mundo de las matemáticas, que son directamente relevantes al mundo cuántico. El primer pilar es el álgebra lineal. Entender vectores, matrices que representan estados cuánticos y operaciones es increíblemente importante, pero en muchos países estos temas solo aparecen en cursos avanzados. Luego, la probabilidad, entender que las medidas cuánticas son probabilísticas y que están basadas en amplitudes, es imposible si no tenemos buenos conceptos y buenas bases de probabilidad. Y aunque este tema sí que se enseña en muchísimos países alrededor del mundo, suele enseñarse de manera muy superficial. Y luego, finalmente, los números complejos. Son increíblemente importantes para entender la interferencia cuántica y la evolución unitaria, pero como ya os he enseñado a través del ejemplo de Sudáfrica, y obviamente no es el único país, no se enseñan en muchísimos países. Esto crea grandes problemas a nivel de igualdad educacional. Los contenidos en la mayoría de los países a nivel de matemáticas son tratados como muy abstractos, no se enseñan de manera que estén conectados a aplicaciones reales, y además vemos una desmotivación en los estudiantes que no necesariamente ven para qué sirven vectores o matrices a el nivel de secundaria y de bachiller. Entonces, muchos estudiantes como que se van del mundo matemático, del mundo científico, por la manera en la cual estos temas se presentan a este nivel educativo. El segundo tema, que es muy importante cuando hablamos de a qué nivel está la educación global hoy en día, es la física. La física para nosotros, en nuestro contexto de los escenarios cuánticos, es el escenario y las reglas del juego. Sin física es muy difícil poder entender por qué estos ordenadores son diferentes y cómo pueden ayudar a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. El primer pilar en el mundo de la física es obviamente los fundamentos de la mecánica cuántica. Estos rara vez se enseñan a nivel escolar. Cuando aparecen suelen ser anécdotas, como el caso de Schrödinger, que suelen estar mal explicados. Las ciencias materiales son increíblemente importantes para entender cómo se construyen los qubits, o sea, cómo se construyen estos ordenadores, pero suelen tener muy poca presencia curricular. Y finalmente, la termodinámica es también muy necesaria para entender cómo estamos desarrollando estos ordenadores cuánticos y por qué requieren condiciones especiales. Este es un tema que realmente es bastante más común, pero suele presentarse sin ningún tipo de vínculo explícito al mundo cuántico. Bien, algunos países han empezado a integrar cuántica moderna en secundaria. Uno de los mayores problemas que hay a nivel global las pocas veces que se presenta la cuántica es que se presenta cuántica del siglo pasado. O sea, no se habla mucho de investigaciones actuales, de investigaciones que están cambiando el mundo hoy en día. Sin embargo, esta implementación, que es desigual y que es poco sistemática, está empezando a cambiar porque se está empezando a hacer la pregunta de si vale la pena enseñar cuántica si es tan abstracta y si no genera más confusión que interés. Y nosotros creemos que hay 3 maneras en las cuales podemos combatir esto. La primera es que seamos conscientes de que la enseñanza actual de la física y sobre todo de la física cuántica está centrada en fórmulas y no en comprensión conceptual. La segunda es que hay muchísima ausencia de apoyos visuales y experimentales para explicar fenómenos cuánticos. Hablar de anécdotas es útil e importante, sin embargo, no es suficiente y muchas veces lleva a confusión. Y finalmente hay una gran falta de preparación docente. Muchos profesores nunca han dado cuántica formalmente y creemos que combatir estos 3 puntos, intentar arreglar estos 3 puntos, de una manera o de otra podría ayudar muchísimo a esta implementación a la que deberíamos intentar llegar, que sea más igual y menos sistemática. Y finalmente está nuestro tercer punto, que es la informática. La informática, si las mates eran lenguaje
y la física eran las reglas del juego, la informática es la estrategia, cómo vamos a desarrollar esta tecnología. Los 3 pilares se basan primero en los sistemas computacionales, que son la base para el modelo cuántico, en la enseñanza de la programación, lógica algorítmica, estructuras de control, conceptos de código, y finalmente en la representación de datos, entender qué es un bit y cómo se codifica la información. El estado de Illinois en Estados Unidos fue la primera región del mundo en la cual se presentó informática a nivel escolar, y durante las últimas décadas ha habido muchísimos colegios y muchísimos países que han empezado a enseñar la informática en su currículum. Por ejemplo, en Brasil y en Chile se ha empezado a dar enseñanza de informática a nivel nacional en la última década. De los 3 mundos en los que miramos e investigamos a nivel de todos estos países, la informática era realmente la que estaba más avanzada. Creemos que eso es un síntoma de que sea pues, un campo científico bastante nuevo. Pero realmente, por lo que vimos nosotros, generalmente hablando, los temas que se dan hoy en día en informática son bastante relevantes y bastante actuales con el mundo de las tecnologías cuánticas. Quizá fuese interesante que se presentase las tecnologías cuánticas pues quizá en una clase o como un ejemplo durante la presentación de estos materiales en los currículums, pero realmente, al contrario que en matemáticas y en física, no vimos grandes agujeros negros en los cuales faltaba muchísimo temario. Bien, otro ámbito en el cual creemos que fue muy interesante creemos que es muy interesante hablar del mundo de las tecnologías cuánticas fue a nivel de los proyectos escolares. En muchísimos países hay proyectos de investigación que pueden ser ensayos, trabajos, presentaciones que están diseñados para explorar temas fuera del currículo formal y son una gran oportunidad para introducir cambios y para introducir nuevos temas. Y nosotros creemos, por la experiencia que hemos visto estudiando ejemplos de proyectos que se han presentado a nivel internacional, que este es un gran campo para introducir los temas cuánticos, de la tecnología cuántica y de los ordenadores cuánticos a nivel del currículo sin hacer grandes cambios, un poco como un caballo de Troya. Ejemplos de este tipo de proyectos se ven en el IBI, en International Baccalaureate, en el Diploma del Baccalaureate francés y en el Bachillerato de Excelencia español. Bien, ya acabo de hablar de todas las brechas y todas las cosas que vimos que faltaban a nivel global, pero ahora os voy a hablar de algunas buenas prácticas globales que se han empezado a desarrollar en algunos países a través de organizaciones y de gobiernos que están empezando a traer los temas de la tecnología cuántica a estudiantes que aún siguen estudiando a nivel escolar. El primero es en Estados Unidos. Han desarrollado un programa que se llama el Growing Quantum Workforce, que básicamente está diseñado para atraer temas cuánticos a estudiantes a nivel de K-12. Durante este programa el objetivo es pues, dar a estudiantes de bachiller, de secundaria, acceso a través de competiciones, a través de conferencias a científicos y a ingenieros que estén trabajando en este mundo para que vean que es un tema que existe, que es un tema al que ellos pueden contribuir durante sus carreras. En la Unión Europea, a través de los programas de Quantum Flagship, hay un par de programas que se han desarrollado con el objetivo de educar a estudiantes y a la población sobre las tecnologías cuánticas, que también son muy interesantes. En Reino Unido, el National Quantum Computing Center, que básicamente es su centro nacional de computación cuántica, ha invitado a estudiantes a experiencias de trabajo y también ha creado escuelas de verano en las cuales invitan estudiantes de todo el mundo para aprender sobre temas cuánticos. Y en Canadá han hecho algo muy muy interesante en la Universidad de Waterloo, que se han creado un programa que es para profesores, para el profesorado, en los cuales enseñan a profesores y educadores sobre temas cuánticos para que ellos después puedan enseñar a estudiantes sobre cómo este mundo de la cuántica funciona.
La clave para nosotros es que siempre hablemos de educación abierta y liderada por estudiantes. Y para ello tenemos que hablar un poco del mundo del open source. Entonces, ¿qué es open source? Cuando nosotros hablamos en este trabajo y en general como una organización de open source, hablamos de software que es libre y accesible a todo el mundo. Ejemplos de ello suelen verse muchísimo en GitHub. Son programas como Qiskit de IBM o Qtip. Luego también hablamos de cursos abiertos, gratuitos, como Qubit x Qubit o Quantum Country, de materiales educativos que sean accesibles y gratuitos, libros, guías, vídeos, y después de comunidades activas como nosotros, de Unitary Fund, QWorld. Nosotros creemos que la creación de este tipo de materiales abiertos que todo el mundo, a los que todo el mundo tenga acceso son increíblemente importantes para estudiantes que vienen de países en los cuales no hay recursos educativos para crear estos programas hoy en día y tener estos recursos online para todo el mundo ayuda a la comunidad global, no solo a los estudiantes que lo necesitan, pero ayuda a todo el mundo. Entonces, a través del paper argumentamos que es muy importante que se sigan desarrollando y manteniendo pues, softwares libres, que se desarrollen iniciativas como juegos cuánticos o hackathons cuánticas que sean accesibles a todo el mundo o también cursos de verano globales. Un ejemplo del que hablamos en el paper como un ejemplo de suceso o de cosa que salió muy bien, que se desarrolló en este marco de educación global que sea accesible para todo el mundo, fue esta investigación que se desarrolló por un equipo en la Universidad de Oxford y que se basa en Quantum Pictorialism. Quantum Pictorialism básicamente es una manera de representar computaciones cuánticas a través de visualizaciones, de estos círculos y de estas líneas que veis arriba. Y esta manera de visualizar computaciones cuánticas se presentó a un grupo de estudiantes en su penúltimo año escolar y durante varias horas se les enseñó cómo este tipo de visualizaciones funcionaban y cómo representaban computaciones y luego se les pidió que hiciesen un examen de nivel de graduado, o sea, de máster, que se da a estudiantes en la Universidad de Oxford, traducido al lenguaje de este pictorialism y la gran mayoría no solo aprobó, pero sacó menciones especiales de haber sacado muy buenas notas. O sea, fue como un gran suceso de demostrar que aún estudiantes a nivel de colegio, si los temas se les presentan de una manera adecuada, pueden sacar muy buenos sucesos y pueden sacar muy buenas notas en temas cuánticos sin necesidad de haber pues, hecho una carrera entera de física. Son temas que son accesibles a todo el mundo y esto lleva consigo un problema que es que hay muchísima desinformación que empieza a aparecer a nivel global en Internet sobre temas cuánticos. Nosotros, lo explicamos muy bien en el paper, creemos que es muy muy importante que tengamos en cuenta que la computación cuántica, un poco como la inteligencia artificial, están de moda. Hay muchísimo hype y poca claridad. Y a nivel internacional se difunden muchos conceptos erróneos. Se dicen que los ordenadores cuánticos ya superan a los clásicos a todo, lo cual no es verdad. Se habla de la cuántica como si fuese magia, no como si fuese física real que entendemos. Y se habla de cosas como telepatía, ¿no? Entonces, estas cosas no solo son reales, pero son muy problemáticas cuando se las enseñamos a estudiantes, porque al final del todo, cuando se den cuenta de que las cosas no funcionan así, no solo van a tener frustración y rechazo, pero también va a desacreditar un poco la ciencia, ¿no? Si no se cumple el hype y los estudiantes ven en 5 años que todas estas cosas que se le dijeron son completamente falsas, hay un nivel de desacreditación y sobre todo este tipo de desinformación afecta muchísimo a estudiantes jóvenes porque no tienen las herramientas necesarias para filtrarlo, ¿no? Entonces, nosotros proponemos diferentes maneras en las cuales podemos combatir esta desinformación cuántica. La primera es la formación de docentes, asegurarse que el profesorado a nivel de secundaria y de bachillerato tenga al menos unos conocimientos básicos de la mecánica cuántica y de las tecnologías cuánticas para cuando los estudiantes les hagan preguntas sepan responder a ellas correctamente. Luego, como ya he hablado,
tener equipos de estudiantes y grupos de estudiantes a nivel internacional que creen comunidades, que sean mentores a otros estudiantes que estén en un nivel un poquito más bajo a nivel simplemente de años académicos. Y luego también proponemos la idea de crear plataformas con control de calidad para contenido cuántico, ¿no? Y tener grupos de científicos, de expertos, que básicamente aprueben ciertos materiales para que puedan ser recomendados a estudiantes a nivel de académicos nacionales. Y básicamente para llegar al final, las conclusiones generales y recomendaciones que nosotros damos en el paper son que, en primer lugar, la integración cuántica no requiere realmente recursos nuevos, sino enfoques modulares. No necesitamos completamente crear nuestro sistema educativo desde cero, simplemente hay ciertos temas en física, ciertos temas en matemáticas que quizás sean importantes de introducir, y si eso no es posible, los proyectos de investigación que ya existen en muchísimos sistemas educativos pueden ser pues, un buen caballo de Troya para la educación cuántica. Luego, creemos que es increíblemente importante que se mantenga y se promuevan proyectos abiertos, que tengan apoyo docente para poder transformar el acceso global actual a la computación cuántica. Y, obviamente, para llegar a todo esto necesitamos inversión, traducciones, formación y liderazgo estudiantil. El mundo cuántico va a necesitar de diversidad e inclusión desde el aula, y creemos que con esta presentación en este paper presentamos realmente por qué esto es necesario, a qué nivel es necesario y cómo podríamos llegar a un futuro cuántico accesible para todos a nivel internacional. La mejor defensa, en nuestra opinión, contra la desinformación es la educación honesta y abierta y colaborativa, y por eso os llamamos a todos los que estáis viendo este vídeo y los que vais a leer el paper más adelante, de que contribuyáis a este mundo de la cuántica a través de, pues quizá la traducción de ciertos contenidos a idiomas en los cuales quizá no sean accesibles, o la creación de contenido educativo que esté reforzado en la ciencia y en el conocimiento. Muchas gracias.